En este vídeo vamos a aprender a calcular volúmenes de revolución alrededor del eje OX. Este tipo de integración se llama integración por discos, por si lo oís en algún otro sitio. Definición. Dada una función f de a b en R, se llama volumen de revolución al volumen engendrado por la función al girar alrededor de un eje. En nuestro caso, el eje de giro va a ser el eje X. En este apartado vamos a girar alrededor del eje X. Proposición. Volumen de revolución. Sea f de a b en R una función continua. El volumen de revolución engendrado por la gráfica de f y las rectas x igual a y x igual a b, al girar sobre el eje x, viene dado por la fórmula. Por volumen de la función en intervalo a b va a ser la integral entre y b de pi por f de x al cuadrado, diferencial de x. Fijaos que esto se parece mucho a la fórmula del área, pi r cuadrado, para un círculo. Por eso se llama integración por discos, porque los círculos se pueden interpretar como un disco. Se les suele llamar discos. Entonces se asemeja mucho a pi por r cuadrado, a la fórmula del área para un círculo. Vamos a hacer un ejemplo, que va a ser este, de cómo se calcula y cómo se utiliza. Calculo el volumen del sólido obtenido al girar la región limitada por la curva f de x igual seno de x más coseno de x y el eje x en el intervalo 0pi alrededor del eje x. Entonces, el dibujo sería este que veis aquí. Pues tengo la función que sería esta. Entonces, si yo la hago girar alrededor de este eje, que es el eje X, pues obtendré esta figura. Vamos a verlo el diseño hecho en GeoGebra para que veáis cómo sería. Estamos aquí en GeoGebra, estoy en el espacio tridimensional, esta es la gráfica de la función. Podéis ver aquí muy leve en x igual a 0 como una línea púrpura, una línea así de color clarito, y otra podéis ver en x igual a pi, que está por ahí. Serían las dos franjas donde tenemos que terminar la integral. Bien, si hacemos girar la función alrededor del eje, lo que obtenemos sería eso, que es una especie de globos o cosas raras. Si os dais cuenta, al mover, aparecen aquí dos líneas verticales, son, digamos, la línea de corte, como está en 3 dimensiones, pues se ve como si fueran planos de sección. Pues para que lo veáis, sería así, estaría la función así, pues tendría este diseño. Podéis ver que es una superficie tridimensional que se obtiene al girar alrededor del eje X, que es el eje rojo. Y el eje Y, pues sería el eje azul, y el eje Z, que es el otro que sale, sería el verde. Podéis ver que el dibujo pues sería este. Bien, pues si nos damos cuenta, en nuestro volumen, pues tenemos una parte de la función que es positiva, que sería esta. Entonces voy a tener que hacerlo por su lado, y otra parte que está por debajo del eje, entonces voy a tener que hacerlo por su otro lado. No por el hecho de que al aplicar la fórmula, pues lo que hago es pi por la función al cuadrado. Por tanto, todo lo que hubiera de signos negativos desaparece. Por tanto, lo que tengo que hacer para calcular el volumen será la integral entre 0 y pi de pi por f de x al cuadrado. Entonces, como podéis ver, como está elevado al cuadrado, por mucho que sean negativos aquí la función, pues no hay problema. Fijaos que en cada disco el radio lo da la función. Lo que estamos haciendo es calcular el área de cada uno de estos discos y sumarlas. Porque la integral, recordar que es sumar. Este símbolo es una S deformada. Entonces, esto será la integral entre 0 y pi de pi por seno de x más coseno de x al cuadrado diferencial de x, igual. Pi lo vamos a sacar fuera y esto va a ser la integral entre 0 y pi de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más 2 seno de x por coseno de x. Y esto diferencial de x. Nos venimos aquí debajo y esto será pi por la integral entre 0 y pi de seno cuadrado más coseno cuadrado, sé que es 1, y 2 seno de x coseno de x. Esto se podría transformar, porque es el seno del ángulo doble, se podría poner como el seno de 2x, o lo podemos dejar así y utilizarlo así. De hecho, yo lo voy a dejar así. Entonces, esto es pi por la integral entre 0 y pi del diferencial de x más la integral de entre 0 y pi de 2 seno de x por coseno de x diferencial de x. ¿Y por qué he dicho que lo iba a dejar así? Pues muy sencillo, porque la derivada del seno es el coseno. Por tanto, esto es el seno elevado a 1 más partido de 1 más. Y encima tiene el 2 de haber derivado. Por tanto, el 2 lo puedo sacar fuera por si crea algún conflicto. Mejor lo ponemos fuera, aunque no sería necesario, pero lo ponemos fuera.
Entonces esto será la función elevado más a seno cuadrado de x partido por 2 y este 2 se van a ir. Por tanto, esto me queda igual, pues pi por x entre 0 y pi más 2pi, vamos a poner esto así para que el pi afecte a todo, más 2pi por, y esto sería seno cuadrado de x partido por 2. Y esto tengo que evaluarlo entre 0 y pi también. La evaluación en pi, esto me queda pi cuadrado menos pi por 0 más este 2 con este se va y me queda que pi por el seno cuadrado de pi menos pi por el seno cuadrado de 0. Que si os dais cuenta, el seno cuadrado de pi es 0 y el seno cuadrado de 0 es 0, por lo tanto esa parte se va a anular. Es decir, nos queda que este volumen es pi cuadrado unidades cúbicas, que sería el valor del volumen. Como podéis ver, pues un ejemplo bastante sencillo y simplemente recordar que es pi por la función al cuadrado. La función hace de radio en este recinto. Como podéis observar, la función sería el radio de cada uno de los discos que se generan al hacer las secciones con ese eje.